Pues nada, muchísimas gracias, Verónica, por la introducción. Gracias, Jaime, por este magnífico evento, que la verdad que cuando te pusiste en contacto con nosotros, con Cacéis, decíamos, ¡buf!, a ver qué es esto, ¿no? Y la verdad que nos convenciste y estamos encantados de patrocinar, ¿no? Y bueno, y para mí, gracias por estar con Javier hoy. Para mí, bueno, pues Javier es una de las personas pues, más brillantes dentro de la CNMV como director de mercados, con quien pues tenemos muchísimo contacto, ¿no? Entonces, bueno, como con el tiempo vamos justos, vamos retos, desafíos, regulación. Entonces, bueno, yo creo que en Europa un reto que creo que tenemos es el reto de que haya más liquidez en los mercados, reto de que haya, bueno, convencer a las compañías que pues lancen emisiones, ¿no? Tanto en Europa como en España, ¿no? Y ahí lo que se está viendo mucho y hablando es sobre la armonización del mercado en Europa, que haya un mercado único europeo de capitales para competir con Estados Unidos. Siempre nos miramos a Estados Unidos, ¿no? Diciendo, oye, queremos ser como ellos o crecer, ¿no? Y ahí sí me gustaría saber cuál es la opinión de CNMV, ¿no? en ese reto que tenemos. Sí, vale. Gracias, Elena, por tus palabras. Gracias a la organización de este evento que nos viene muy bien a la CNMV para trasladar mensajes y tal. Bueno, efectivamente, estamos en el proyecto de la Unión Europea de Capital Markets Union y estamos en proceso con las autoridades públicas de la Unión Europea de ver qué medidas se pueden hacer para dinamizar más los mercados europeos, para que tengan más liquidez, ¿vale? Y efectivamente la comparación es siempre con Estados Unidos, ¿no? Bueno, se habla mucho de la necesidad de consolidar. En Estados Unidos también tienen fragmentación de los mercados. A nosotros ese tema, como supervisor de los mercados de valores, no nos preocupa en la medida que no afecte a la formación de precios, ¿vale? En realidad nos parece bien, obviamente, que haya competencia porque eso genera innovación financiera, genera reducción de costes para vosotros, para los participantes de los mercados y no vemos un riesgo para la formación de precios. Además, hay una consolidación ya natural que estamos viendo, ¿no? Hace unos días hemos visto ese anuncio del grupo SIX de su intención de adquirir Aquis, un MTF británico, ¿vale? Que es un paso, si se materializa, pues muy relevante. Yo creo que nosotros, la CNMV, tenemos, junto con autoridades de la Unión Europea, creo que hay un consenso sobre una serie de medidas que podrían, o iniciativas que podrían dinamizar estos mercados de la Unión a través del fomento de más inversión, ¿vale? Por ejemplo, sistemas de pensiones en la Unión Europea. Se pueden buscar la forma de que ese ahorro se canalice más hacia los mercados de capitales. Vehículos focalizados en pymes, por ejemplo, especialmente si tienen incentivos fiscales. Y obviamente, más participación minorista, ¿no? Siempre es uno de nuestros mandatos, obviamente, siempre manteniendo un alto grado de protección. Pero la inversión minorista es
para nosotros es necesario fomentarla. La CNMV tiene un programa de educación financiera con el Banco de España, producirá impacto a medio y largo plazo y también se pueden hacer otro tipo de cosas, incentivos fiscales, por ejemplo. Solo para terminar con tu pregunta, también quería comentar que próximamente la OCDE va a publicar su análisis sobre el mercado de valores español. Creo que va a ser un hito muy importante y que puede ser un impulso importante para la adopción de medidas de este tipo, ¿no? Bueno, ahora comentaremos, yo creo, sí, cosas en sí, a ver, yo creo que es importante, ¿no? El canalizar esa inversión minorista, ¿no? Y luego yo creo que tengo alguna pregunta cuando pasemos más al área de fondos, ¿no? Pero es verdad que al final que haya más homogeneidad en los mercados europeos y que se vea más como un único mercado, pues hombre, no dejamos de tener 14 cámaras de compensación, 34 CSDs, ¿no? Con lo cual algo sin que vayamos a un monopolio, pues es importante, ¿no? Y en esa línea quería seguir preguntándote qué es lo que está haciendo Europa, cosas concretas, porque Europa lo está viendo. Tenemos a ESMA que está haciendo, ¿no? Entonces, ¿tú qué dirías lo más importante que está haciendo en esa línea para atraer esa inversión y, sobre todo, para animar al inversor minorista? Vale, bueno, hay bastantes cosas ya en marcha o en proyecto. Aparte de ese tipo de iniciativas más a largo plazo de fomento de la inversión, los ajustes al marco regulatorio también son relevantes y pueden producir impacto, ¿no? Entonces, yo creo que podemos comentar 3 o 4 cosas. Por ejemplo, la llamada Listing Act, que en realidad es un paquete de varias medidas legislativas de la Unión Europea, se ha publicado esta semana también, creo. Y ahí hay medidas relevantes, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, para admisión en bolsa, para tener más emisores en bolsa, una medida muy trascendente es la reducción del free float necesario, es decir, el capital distribuido entre el público, ¿vale? Que ahora se requiere que sea el 25%. La rebaja es drástica, es al 10%, cosa que ya han hecho los británicos, y eso puede tener bastante trascendencia. Además, en la propia norma se da autoridad a los Estados miembros para que puedan establecer incluso derogaciones a ese 10% cuando haya número suficiente de acciones entre el público, de accionistas. Creo que eso va a ser importante. También me gustaría comentar otra medida, en este caso respecto a los sistemas multilaterales de negociación, ¿vale? No bolsas, los SMNs o MTFs en inglés, que es el voto múltiple, ¿vale? Un tema siempre de moda, en realidad, ¿no? Como sabemos, para este tipo de compañías de reciente creación, pymes, para los fundadores, para los promotores de esas compañías, es importante tener en cuenta la preocupación que tienen de que no quieren perder el control de la compañía una vez que entra en bolsa, ¿no? En bolsa, en este caso me refiero a un MTF o SMN. A través de esta medida se pretende establecer un régimen armonizado en la Unión Europea, de manera que para nuevas entradas de emisores en MTFs pueden establecer diferentes clases de acciones, ¿vale? Con distintos votos. En el bolsa ya lo tenemos, como sabemos. Esto permitirá también, yo creo, esta mayor flexibilidad para este tipo de mercados, ¿no? Con también salvaguardas para la clase de acciones que no tenga ese voto múltiple, ¿no? Como una ratio máximo entre una clase y la otra, mayorías cualificadas en la Junta para aprobar este tipo de medidas, etcétera. Y también me gustaría llamar la atención sobre un tema para que se conozca bien, especialmente por vosotros, los gestores de fondos, brokers, los participantes en los mercados. Creo que es muy trascendente conocer una de las grandes medidas de integración en la Unión Europea que tenemos ya en marcha, que es la llamada Consolidated Tape en inglés, es decir, un consolidador de precios. Esto ya funciona en Estados Unidos. Ahí tienen varios mercados, pero tienen una cinta donde se consolidan todos los precios.
y los británicos también van a poner en marcha. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que la Unión Europea va a seleccionar, un proceso abierto según las normas de la Unión Europea, va a seleccionar una entidad o varias entidades para que hagan esta consolidación de precios para acciones, bonos y para derivados, ¿vale? Empezando primero por los bonos. Lo que hará la entidad seleccionada por un periodo de 5 años será recoger todos los precios de las transacciones, por ejemplo, de acciones o de bonos, que los mercados están obligados a suministrar a ese consolidador de forma gratuita, ¿vale? Para que funcione. Entonces, se consolidará y lo podréis ver en una pantalla todos los precios en tiempo real de las ejecuciones, ¿vale? Por ejemplo, para bonos, para acciones. Incluso en el caso de acciones habrá en tiempo real información de la llamada European Best Bid Offer. O sea, la mejor posición en el libro de órdenes de todos los mercados de la Unión Europea, mejor posición a la compra y mejor posición a la venta, sin decir de qué mercado, pero va a estar ahí. Y creo que va a ser una herramienta muy útil para los gestores, los brokers, para cumplir con sus obligaciones de mejor ejecución y dar mejor servicio a sus clientes. Y por último, muy en conexión con esta última medida, también, es decir, además de tener precios consolidados, es decir, que se puedan ver en una pantalla en tiempo real, lo que vamos a tener es que esos precios sean unos precios razonables, ¿vale? Hay una queja, especialmente del sector de gestión de fondos, de precios desorbitados según ellos de los exchanges, ¿no? De los mercados. Bien, pues hay una norma que se está ahora trabajando en ella en la Unión Europea, en ESMA, para conseguir que esas tarifas sean más predecibles, más sencillas y más comparables entre mercados, ¿vale? De manera que se pueda cargar una comisión, ¿vale? De acuerdo con los precios de producción y de diseminación de esos precios y con un margen, pero que sea razonable, ¿vale? Y se da autoridad a las autoridades para supervisar eso. Y estas son... No, yo creo que es muy interesante sobre todo el tema de los precios, ¿no? Entidades como la nuestra, que al final hace la contabilidad de los fondos, que estamos al final de la cadena, el tener precios más establecidos, sobre todo en la parte de bonos, ¿no? En la parte de equity sí. Siempre tenemos otros data que en el mercado, por todos conocido, pero sin embargo es verdad que en bonos a veces es más difícil, ¿no? Y eso sí que creo que armoniza, ¿no? Y que está ahí en línea, ¿no? Pero es verdad que nosotros en España todavía estamos un poco detrás, ¿no? Siempre se dice, nos tenemos que quitar ese San Benito de Spain is different. Entonces, en España, para realmente llegar al resto de los países europeos, meternos en esa armonización, porque esas normas europeas también van a ser nuestras, pero estamos haciendo otras cosas como muy en concreto, ¿no? Sí. España no es diferente, desde luego no en este sector. Y además, ahora te voy a decir por qué, con un ejemplo muy claro. Bueno, primero OPAs en sistemas multilaterales de negociación. Yo creo que eso es muy relevante para los que invertís en ese segmento. Ahora tenemos un régimen de OPAs, obviamente, en bolsa, para el mercado regulado. No es un área armonizada en Europa, por eso hay margen de actuación para los Estados miembros, ¿vale? Entonces, pensamos en la CNMV que va a ser muy positivo para esta inversión en MTFs españoles de acciones, este régimen de OPAs, porque va a influir en la cotización, obviamente, porque la posible prima que quiera pagar un inversor que quiera quedarse con el control, obviamente se tendrá que reflejar en el precio, porque los inversores tengan en cuenta eso, ¿vale? Entonces, veremos cómo queda el régimen al final, pero bueno, la idea es no copiar el régimen previsto para bolsa, sino hacer algo más adaptado al tipo de compañías en estos sistemas multilaterales, compañías de tamaño más pequeño, con consejos de administración más pequeños. Entonces, por ejemplo, podríamos tener que en vez de una OPA obligatoria con 30% de control, se suba, por ejemplo, a un 50%, más excepciones a la obligación de OPA obligatoria o más flexibilidad para la exclusión del valor en caso de una OPA y se hace a la voluntad del opante.
Y luego lo que te iba a decir, una segunda medida que también me gustaría destacar, que muestra, yo creo, es un ejemplo muy claro de que en España podemos encontrar consenso entre todos los actores relevantes, entre la industria, las infraestructuras, participantes de mercado, vosotros, la CNMV, Tesoro, incluso el Parlamento, porque es una medida que se ha necesitado tocar una ley, ¿vale? Que es la poscontratación, reforma del llamado PTI, un sistema de información de Iberclear, bien intencionado cuando se creó, ¿vale? Consiste en que el broker que negocia tiene que, en T+1, el día siguiente de la contratación, tiene que dar información del identidad del comprador y el vendedor, es decir, la cuenta de segundo escalón donde se abonan o se acreditan los valores del efectivo. Eso crea complejidad operativa, crea riesgo, por lo tanto, de fallidos en la liquidación y además ha sido superado por sucesivas reformas de la Unión Europea y además crea una barrera de entrada para nuevos participantes de mercado, ¿no? Que tienen que establecer todos los sistemas para atarse al PTI y tal. Eso se va a desmantelar, como sabes muy bien, en marzo, que es la fecha tope que ha puesto la propia ley del mercado de valores, y creo que es un gran ejemplo porque muestra un consenso muy grande de toda la industria, de todos los actores, para demostrar que España, en este caso, vamos a estar plenamente armonizados con la Unión Europea. No va a haber ninguna barrera aquí relevante. Sí, yo creo que sí, yo creo que es la gran medida que nos faltaba, ¿no? Para estar armonizados y además, como bien dices, nosotros somos, desde que hacéis, canalizamos mucha inversión extranjera de grandes players y grandes gestoras, con lo cual pienso que vamos a tener muchísima más inversión y nos va a ayudar, ¿no? Y unido con esto, pues el martes o así ESMA publicaba el documento de vamos a cortar más, vamos a hacer que tanto lo que es la contratación, la poscontratación, que los títulos estos pues cada vez sean más inmediato, ¿no? Cortar los ciclos de liquidación, mirando siempre, como digo al principio, ¿no? A Estados Unidos, porque no queremos perder competitividad. Entonces, bueno, ya se ha anunciado que pues que desde Europa se va a reducir la liquidación, igual que en Estados Unidos, que Europa va a ir conjuntamente con UK a un ciclo de liquidación más corto, y esto va a ser octubre, ¿no? 2027. Efectivamente, tenemos una fecha ya para que todos estemos centrados. Pero hay que hacer muchas cosas para llegar a la fecha. Hay que hacer mucho, pero esa fecha es 11 de octubre del 27. Vale, entonces, efectivamente, el informe de ESMA, en el que hemos trabajado todos con todos los colegas supervisores de la Unión Europea, en ese informe se contiene el plan, básicamente, bueno, y se dan las explicaciones de por qué las autoridades entienden que es conveniente alinearnos con Estados Unidos y establecer un plazo máximo de liquidación de D+1 en vez de D+2. Por recordar, ahora mismo para valores admitidos a negociación en mercados de la Unión Europea, los valores los tiene que entregar el vendedor y el efectivo dar el dinero al comprador en 2 días como máximo desde la fecha de la ejecución. Hay instrumentos que liquidan ya de hecho antes, ¿vale? Bonos, hay liquidación en tiempo real, de hecho también. Vale, pero acciones ETFs normalmente liquidan en D+2. ¿Por qué? ¿Qué beneficios? Alinearnos con Estados Unidos, lo que eliminará desajustes que ya tenemos. Compañías que están cotizadas en España, por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos, eventos corporativos, hay complejidad ahora por las diferentes fechas de liquidación. Bueno, pues esto nos va a permitir alinearnos. Igual el beneficio más importante, el más tangible, la reducción de garantías por operar, ¿no? El colateral que hay que entregar a la entidad de contrapartida central. Ese riesgo que gestiona la entidad de contrapartida central, en vez de ser un riesgo de 2 días de movimiento de precios, va a ser solo de 1 día. Por lo tanto, se van a reducir las garantías. Va a ser una liquidez que va a liberarse, ¿vale? Eso va a ser muy positivo. Y luego, por otra parte, la automatización y estandarización de procedimientos necesario para movernos a T+1 va a hacer que sea más eficiente la liquidación. Entonces, esa es la idea. No obstante, hay riesgo, obviamente. Riesgo que se incrementen los fallidos porque hay menos tiempo para hacer esas cosas, ¿vale? Esas cosas, básicamente, el mensaje, yo creo, dirigido a vosotros, los gestores de fondos, los brokers,
las entidades que en definitiva tienen que confirmar y adjudicar las operaciones hoy. Hoy el plazo máximo, según una norma de desarrollo, es en D+1, tienen que confirmar para que casen las operaciones y liquiden. Eso se tiene que hacer en D+0 por narices. Por lo tanto, el año 25 va a estar dedicado a buscar las herramientas, las soluciones para automatizar, para desarrollar sistemas y automatizar procesos, ¿vale? Y para eso, además de este informe de ESMA, vamos a tener próximamente una nueva declaración, esperamos, de las autoridades, Banco Central Europeo, ESMA, Comisión Europea, sobre el modelo de gobernanza de todo el proceso hasta octubre del 27 en la Unión Europea, y en España tendremos que tener también una estructura, también una gobernanza para que desde los grupos de trabajo de arriba, de Europa, fluya la información hacia abajo y viceversa. Sí. Y ahí estamos ahora. Bueno, yo creo que es verdad que nos va a traer esa liquidez que necesitamos. Yo creo que tiene muchas ventajas, como dices. Si tuviera que ver algún tema es que tiene mucho coste también, porque al final tenemos que hacer muchos desarrollos. Es verdad, las entidades que estamos más en un país, pues ya nos hemos tenido que adaptar, pero bueno, el esfuerzo que van a tener que hacer gestores de activos pues es relevante, ¿no? Y es algo que ya estamos viendo como mercado, porque lo bueno que es verdad que tenemos en España es que todos los miembros de mercado nos llevamos muy bien, hablamos, nos sentamos con el regulador, con las diferentes asociaciones, y eso la verdad que va bien, ¿no? Oye, ahora pasando un poco a la parte de fondos, me gustaría, tenemos ahí 10 minutillos más, me gustaría preguntarte por la parte de capital riesgo. El capital riesgo en España pues empezó algo más tarde que a lo mejor en otros mercados, creo que todavía tenemos la ley CRE y crece, pero bueno, ¿cómo le podemos hacer un revamp, ¿no? ¿Cómo podemos realmente, qué otras cosas se están haciendo, se tienen en mente para, bueno, pues impulsar este tipo de vehículos? Vale, sí, efectivamente, la ley CRE y crece, como dices, estableció una reforma importante, ¿no? Yo creo que lo más relevante, que creo que está bastante de moda, es el debate sobre la comercialización a minoristas de estos productos, ¿no? Entonces, fue una liberalización. No solo ya se permite la comercialización cuando la inversión sea de 100.000 euros, sino cuando sea de 10.000 euros y haya una recomendación de inversión de una entidad autorizada para dar servicio de asesoramiento, y esos 10.000 euros no excedan del 10% del patrimonio del inversor, y que a su vez no exceda de $500.000 de euros. Hay otra vía para distribuir a minoristas sin los requisitos de comercialización, que es la cotización en bolsa, ¿no? Entonces hay un debate ahora sobre si sería o no conveniente extender esa excepción también a estos productos cuando coticen no ya en bolsa, como ya conocemos que existe, ¿no?, esa cotización, sino en sistemas multilaterales de negociación, ¿no? Es un tema abierto a fecha de hoy y muy interesante. Y bueno, y CREA y crece creó otra. Además, por ejemplo, se abrió el objeto de estas instituciones a fintech, lo cual es bastante positivo. Bueno, yo creo que es positivo, ¿no? Porque al final la idea es traer ese ahorro, ¿no? Incrementar ese ahorro, esa inversión, y bueno, y si eres pues un inversor cualificado, pues bueno, cuanto más podamos reducir, yo creo que lo que haremos que haya estructuras a lo mejor con mayor volumen, ¿no? Y los MTFs podrían, bueno, pues que se hagan ahí, ¿no? Y en la parte de FILPES, porque FILPE también, bueno, pues se lanzó aquí hace unos años, no ha terminado tampoco de despegar. ¿Ahí qué tenemos? FILPES está en un momento muy, muy relevante ahora y tenéis que tomar decisiones sobre este producto, vosotros, los participantes de mercado. Es un producto que obviamente la Comisión Europea y las autoridades públicas quieren fomentar, para fomentar el ahorro, que se canalice a productos en principio menos líquidos, pero donde hay muy buenos proyectos también. Entonces hubo una reforma en enero del 24, se reformó las condiciones operativas y de inversión de las entidades que gestionan estos productos. Y además se permite colocación a minoristas solo con el test de idoneidad. Incluso se permite que el fondo sea abierto cuando se pueda acompasar los reembolsos con la política de inversión de la
de la entidad. Y el desarrollo para estos fondos abiertos se ha aprobado hace muy poquito, en octubre de este año. Entonces, obviamente el régimen fiscal es también es clave aquí, Sí. pero esperemos que pueda desarrollarse este producto. La verdad que es interesante porque es un tipo de vehículo que tenemos, pero bueno, pues tenemos pocos registrados por lo que decías, ¿no? También por un tema fiscal, ¿no? Y en la parte de fondos, pues necesito preguntarte por la parte de préstamo de títulos, ¿no? Es algo que llevamos desde el año 2007, si no me recuerdo yo mal, intentando, siempre ha sido fallido. Creo que somos el único país de la Unión Europea donde nuestros gestores, donde los fondos tradicionales no pueden realmente dar más liquidez al fondo, tener más rentabilidad del fondo, ¿no? Prestando esos títulos. Y bueno, ¿esta va a ser la definitiva? ¿No? ¿Cómo lo veis desde CNMV? Pues nosotros esperamos que sí, que sea la definitiva, porque a nosotros nos interesa mucho. Estábamos hablando hace un momento de T+1, riesgo de más fallidos. Vale. El préstamo de valores para nosotros es muy importante, que las instituciones españolas puedan prestar como las de otros países sobre nuestros propios valores. ¿Por qué? Pues porque disminuye el riesgo de fallidos. Hay más valores para que el inversor institucional que tenga que entregar pueda coger los valores y entregar en D+2 hoy, en D+1 dentro de poco tiempo. Por lo tanto, es un tema de estabilidad financiera. Eso es también una medida que va a fomentar la liquidez, en el caso que espero que sí, que se adopte, porque los creadores de mercado van a tener más valores. Y luego, por otra parte, hablábamos antes de fomentar, que es objetivo de la Comisión Europea, fomentar la inversión minorista. Esta medida debería traducirse en mayores rentabilidades para los partícipes, los accionistas de estos vehículos, con lo cual atraería más inversión minorista hacia los mercados de capitales, que es nuestro objetivo. Por eso esperamos que esta vez sea la definitiva. Yo creo que sí, yo creo que va a dar, porque además nuestras compañías, nuestras empresas del IBEX ya están prestando en otros mercados, porque pues fondos internacionales que están registrados en Luxemburgo, en Irlanda, están invertidos en nuestro IBEX y ya están haciendo préstamos, ¿no? Con lo cual sería unirlo, y es una pena que nosotros desde España no. Oye, para acabar me gustaría preguntarte sobre la parte de criptoactivos. La parte de, bueno, tenemos Mica ya el 30 de diciembre ya entra ya de lleno. Bueno, es otro tipo de activos que requiere otro tipo de supervisión. Tenemos las fintechs también que van a poder estar dando los servicios, entidades de post-trading como que hacéis. O sea, bueno, ¿cómo estáis de preparados, ¿no? Y ¿cómo vamos a poder atraer más apetito? Porque yo creo que todavía hablamos mucho de criptoactivos, pero el apetito, ¿no? Yo en parte de fondos o así todavía no lo estamos viendo. Vale. Sí, muy interesante. En España tenemos mucha innovación financiera, tenemos mucho talento y tenemos proyectos. Solo me gustaría distinguir entre lo que es, en términos de regulación, el régimen piloto para infraestructuras que utilizan la tecnología de registros distribuidos, o sea, DLT, ese régimen piloto de MiCA. Vale. Entonces, el régimen piloto lo que se dirige es a instrumentos financieros, es decir, lo que se llama security tokens. Sí. Utilizan esta tecnología DLT, pero al final son instrumentos financieros. Pero para que esa tecnología funcione y se aproveche al máximo, hay un régimen de excepciones a determinados requisitos de toda la normativa de MiFID y del Reglamento de Depositarios Centrales de Valores, el de la liquidación, ¿vale? Porque se trata de infraestructuras de negociación de estos productos y de liquidación, es decir, un MTF, un sistema de liquidación, o una infraestructura que haga ambas cosas, ambos servicios. Vale, entonces, de lo que se trata es de conseguir ese objetivo de promover innovación financiera para reducir costes y para prestar mejor servicio a los clientes sin que afecte a la protección del inversor y sin que afecte a la estabilidad financiera. De ahí este régimen piloto de la Comisión Europea. Entonces, estamos trabajando ya en ello, tenemos proyectos y esperamos pues, que se vayan materializando en un futuro próximo. Respecto a MiCA, MiCA es la regulación para determinados criptativos que no son instrumentos financieros
y que pues a lo que se dirige es a establecer una serie de normas para la admisión, negociación, liquidación de estos productos y para requisitos para los que prestan esos servicios. Entonces, la CNMV se está preparando para ello, para la tecnología DLT en régimen piloto, para MiCA, estamos en proceso de contratación de personal y estamos por ejemplo, respecto a MiCA, un aspecto importante es el abuso de mercado para prevenir que ocurra en estas plataformas y estamos en conversaciones con nuestros colegas a nivel de la Unión Europea para establecer herramientas, para establecer una supervisión armonizada. ¿Vale? Y también para el proceso de autorización de los proveedores de servicios, la CNMV ha hecho publicaciones sobre el manual, sobre el modelo para aportar la información a la CNMV para ir preparando el camino, ¿no? Entonces, pienso que la CNMV está preparada para esta nueva competencia a partir del nuevo año. No, pues fenomenal. Oye, me están diciendo que nos tenemos que acabar. Nada, muchísimas gracias, Javier. Yo creo que la normativa es verdad que nos duele a todos porque realmente cada año es más normativa y realmente tiene un gran coste, pero también es verdad que gracias a esa normativa pues vamos a estar en esa armonización europea y la idea es con esa normativa traer mayor inversión. O sea que muchas gracias, gracias Javier y gracias a la CNMV. Gracias.